Y bueno, este jueves el país vivió una nueva jornada de movilizaciones estudiantiles en Santiago. Carabineros cifró en cerca de 45.000 los asistentes a la marcha. Los organizadores hablan de 100.000 personas y conversamos con el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, Diego Vela, sobre las demandas del movimiento. Diego, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes. Muchas Diego, gracias. tú vienes precisamente de la Universidad de Chile. ¿Nos puedes contar algo más de lo que pasó? Bueno, cuando se produjo la entrada de Carabineros, tú no estabas en ese lugar, pero te trasladaste rápidamente. ¿Qué es lo que viste a tu llegada a la Universidad de Chile? ¿Qué es lo que estaba pasando en ese lugar? No, era un desastre total. En verdad encuentro que es gravísimo lo que ha sucedido, que no solamente se dio hoy día, de cómo fuerzas especiales están entrando continuamente a los campus universitarios, y justamente ahora uno ve que un estudiante, un profesor, cuando vaya a trabajar o a estudiar, va a tener que protegerse de que no pasen estos hechos, y realmente era un desastre lo que había dentro, lleno de lacrimógenas, con mucho daño. Había muchos estudiantes que estaban agredidos, unas personas que tuvimos que dar a la puesta central porque están medio mareados, personas que están embarazadas, y justamente uno no puede justificar que uno tire, o sea, si es que realmente alguien tiró molotov, pero la represión que hoy día vimos de Carabineros, no solamente en ese acto, sino también durante la marcha, es algo que lo único que genera es más indignación, es más movilización, y justamente es no responder al problema de fondo que tenemos, que hoy día el derecho a la educación y sobre todo nuestra comprensión de ejercicio de democracia, cuando marchamos, se están viendo vulnerados continuamente, con actos de represión y sobre todo de no responder a los problemas de fondo, que eso es lo que también vimos en la declaración de la ministra Smith hoy día en la mañana, cuando dice que el gobierno lo único que puede hacer es dar represión, por lo cual llama a marchar pacíficamente, lo cual es absolutamente inconcebible en un sistema democrático y sobre todo con los problemas e injusticias que vimos en educación del país, que no han sabido sobrellevar este gobierno de darle una solución. Ahora la ministra dijo también que los estudiantes no quedaban satisfechos con nada. ¿Eso también tiene un viso de realidad o no? Dice, no hay medida que satisfaga las demandas de los estudiantes. Sí, yo creo que claramente no, y es no entender el problema que estamos planteando. Si bien se ha visto que este gobierno justamente no ha sido capaz de dar esas soluciones, en primer lugar nosotros le hemos dicho a este gobierno todavía le quedan 9 meses, y en estos 9 meses debería partir por cumplir con sus compromisos, y eso es algo que también es muy importante que lo hagan. Se comprometieron a terminar con decretos que impiden la democratización y organización de los estudiantes de las universidades, el ministro Lavín y el ministro Beyer, y eso no se ha cumplido. Terminar con el AFI, cambiarlo, que fomenta la segregación en educación superior, tampoco lo han hecho. Y por otro lado, ingresan proyectos de ley que justamente aumentan el negocio en educación, la segregación en educación, y es algo que no podemos permitir y que hemos planteado que se tienen que retirar. Y a eso nos referimos: subvención a la clase media, que fortalece el financiamiento compartido, una de las principales causales de segregación, y por otro lado, superintendencia de educación superior, que legitima el lucro en vez de terminarlo. Entonces, nosotros también hemos planteado que hay que lograr estos cambios de fondo, y yo creo que justamente lo que hemos visto en estas últimas semanas es que estas movilizaciones están empezando a cambiar los paradigmas de todo el país. En el debate anterior vimos que empezaron a discutir sobre derechos sociales, se está empezando a hablar de gratuidad universal. Entonces justamente hemos visto que es cada vez más posible avanzar hacia el derecho a la educación, pero también necesitamos que eso no sean solamente compromisos, sino también se vea materializado en hechos concretos, que es lo que nosotros estamos buscando, y que entendemos van a llegar de la mano de estas movilizaciones que abren el camino a estos candados que impiden el realizar estas transformaciones. Ahora, cuando finalmente una movilización termina, como estamos viendo, terminó, bueno, en la estación Mapocho, los incidentes que ya casi se han vuelto habituales, de encapuchados que terminan finalmente la marcha con ciertos desórdenes. ¿Les cambia un poco el foco de atención de la marcha? ¿Cumple el objetivo la marcha finalmente o ya se desvirtúa a lo que pasa al final de la marcha? Estamos viendo lo que pasó en la Universidad de Chile. ¿Cómo califican ustedes esas acciones? O sea, yo creo que justamente lo que hemos visto y el análisis de Carabineros es que también cada vez han sido más aislados y menores los incidentes que se están generando. Y eso en el sentido de que hemos logrado transformar esta indignación que muchos viven y que muchos vivimos en un actuar colectivo que justamente se transforma en el sentido que queremos buscar desde la educación. Pero por otro lado, vemos que la respuesta del gobierno es más represión, intentando meter proyectos de ley como la ley Hinspeter, que ha sido criticada por Amnistía Internacional, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por lo excesivos que son y porque justamente no responden al problema. Y por otro lado, una ministra que también dice lo único que pueden hacer es represión y no realmente cuestionarnos los temas de fondo que tenemos en educación. Hoy día también vimos al presidente Piñera, mientras estábamos todos marchando por la educación, que fuimos más de 110.000 personas creativamente. Estábamos en plena marcha y subimos el anuncio que hizo el presidente de un estatuto para los estudiantes que trabajan y en el marco de un fomento al crecimiento del país.
Eso justamente no entender nada. Es decir, quizás puede ser necesario ese estatuto, pero si es que un estudiante está trabajando para poder pagarse la educación, justamente es la problemática que vemos hoy día de un sobreendeudamiento, de los costos que tienen, y quizás el hijo del presidente Piñera no tuvo que trabajar al mismo tiempo para poder estudiar, pero el problema de fondo es que hoy día los estudiantes que tienen menos recursos se tienen que esforzar 20 veces más que el hijo quizás del presidente Piñera, de algún ministro, de no sé, de las principales personas que hoy día están en el sistema político, y no estamos velando porque todos tengamos una igualdad de trato frente a nuestros derechos, que es justamente el centro que nosotros hemos puesto y es la oportunidad que sentimos que hoy día como país tenemos de cambiar. Ahora, ustedes vieron el debate que se realizó el día lunes, que los candidatos, tú mismo decías, hablaban por fin de la gratuidad en la educación, que era uno de los planteamientos del movimiento estudiantil. Hoy día se va a realizar el debate de los candidatos de la Alianza. ¿Qué esperas tú de ese debate? Bueno, hemos visto que si es que se mantienen la misma lógica que ha tenido este gobierno, es muy difícil que esperemos algo, pero también lo que hemos demostrado es que las movilizaciones han cambiado paradigmas y que justamente ha cambiado la subjetividad y las problemáticas de fondo del país también las hemos podido levantar. Hoy día vamos a ver si es que se vuelve a repetir esta lógica y que finalmente vamos a tener esta tónica de oídos sordos y sobre todo un temor a realizar estos cambios que son necesarios para el país, o si es que realmente se van a abrir en temas que también hay consenso a nivel nacional de que el financiamiento compartido es algo que segrega, que no aporta en calidad, que no puede seguir existiendo, pero hay un grupo que quiere mantener una situación de privilegio que le permite esa segregación, que lo quiere seguir replicando. Entonces tenemos que ver qué pasa en este debate, pero claramente no hay expectativa. Pero sí también justamente tenemos que reconocer que se están cambiando los paradigmas, y acá el tema es que hoy día podemos escuchar muchos compromisos, sobre todo en un año de campaña, pero lo que necesitamos son hechos concretos que sean consecuentes con eso. Y hoy día vemos que en el Parlamento está esa oportunidad, cuando hay conglomerados que van a apoyar después a estos candidatos que justamente han sido los que están debatiendo y que están permitiendo que avancen estos proyectos de ley que apuntan en el sentido contrario del derecho como una educación y también lo que el movimiento estudiantil y los movimientos sociales estamos planteando. Bueno, vamos a ver entonces qué pasa en materia de educación esta noche en el debate. Gracias, Diego, por acompañarnos a esta hora, por contarnos cómo fue la movilización, lo que pasó en la Universidad de Chile, y bueno, seguiremos conversando aquí en CNN. Muchas gracias, y un llamado también que a las 9 de la noche están todos invitados fuera de Casa Central de la Universidad de Chile a hacer un caceroleo por la educación pública, pero por sobre todo detener esta lógica de represión y avanzar a un país que sea más inclusivo y que nos respetemos realmente en nuestras expresiones democráticas. Muchas gracias, Diego.